Daniel Salas es músico, baterista e integrante de la banda musical La Caja de Cislo, que hace aproximadamente menos de un mes hizo su reaparición con el público que la aprecia y que estima la música que hacen. Daniel, muy buenos días y un gustazo tenerte aquí en Caja de Resonancia. Buenos días, gracias por la invitación. Después de un tiempo volvemos aquí y vuelvo aquí, bueno, para conversar un poco de la música, de los proyectos, Bueno, de lo que se vuelves tú viene. personalmente porque en el programa pasado estuvo la música de Caja de Cislo acompañando Caja de Resonancia, ¿no? Daniel, hace unos días tú escribiste en un post de tu Facebook una reflexión que nos pareció particularmente interesante, que estás haciendo una maestría y que te habían puesto una maestría sobre música y que te habían puesto a leer filosofía. Y que esa entrada a la filosofía te había hecho descubrir cosas muy importantes para tu actividad como músico. Cuéntanos un poquito a qué se refiere esa experiencia. Bueno, sí, la maestría en la que estoy es en la PUC, es la maestría en musicología, que bueno, para también quien no sepa, la musicología es el estudio de la música, ¿no? De las músicas. Y bueno, en este acercamiento me gustó mucho la parte de los de las lecturas filosóficas, ¿no? Que realmente desde el lado musical a veces se olvida y a veces olvidamos que somos parte de las humanidades, ¿no? Entonces creo que este acercamiento, bueno, el curso se llama Fundamentos Teóricos de los Estudios Culturales, que lo dicta el profesor Víctor Vich, que es muy bueno, ¿no? Un profesor que nos da estas lecturas, principalmente para entender las visiones filosóficas en sí del arte, de las culturas, ¿no? Justo la última semana fue acerca del arte y eso para mí es enriquecedor, ¿no? Porque está bien leer todas las biografías, todos los tratados musicales, pero a la hora de la hora si no nos cuestionamos un poco más, creo que el quehacer musical queda muy corto, ¿no? Y digamos, si nos puedes, alguna de las ideas que te haya parecido así particularmente impactante, porque claro, lo que tú dices es bien importante, redescubrir, porque parece obvio, que el arte, la música son parte de la humanidad, digamos, y que esa humanidad no flota en el aire, sino que hay un conjunto de procesos, ideas que se van haciendo, deshaciendo, discutiendo, que no todas las ideas son iguales. ¿Hay alguna de las ideas que te haya parecido particularmente interesante, que te haya dicho, uy, esto lo tengo que volver a pensar? Bueno, muchas de las ideas han sido muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, las últimas lecturas que hemos tenido, y bueno, siempre también corresponden un poco a Foucault y estas corrientes de pensamiento. Creo que lo más importante es, para mí lo que me cautivó fue el hablar sobre las ideologías, ¿no? ¿Qué es una ideología? ¿Cómo así una ideología? Como dice, la ideología perfecta es la que parece no ideología, ¿no? Y en la música, muchas veces, las letras, las posturas, muchas veces olvidamos que son ideológicas, ¿no? Y redescubrir esto y ver un poco más críticamente el mensaje que nos da la música, que da ciertos autores, compositores, creo que eso es lo que más me impactó, ¿no? O sea, encontrar ese mensaje, eso que está atrás, hay que no solamente es algo musical, ¿no? Sino también ya va a lo extra musical. Eso sí me impactó. Daniel, ¿y tú crees que en los 5 años que has estudiado en la universidad y en donde al parecer no hay un nivel de acercamiento como el que vienes teniendo ahora en la maestría, eso no revelaría un nivel de deficiencia en el lado de la educación, de los 5 años de educación universitaria como músico? Sí, bueno, es que yo cuando entré, mi malla fue una de las mallas que modificaron y solamente hice como estudios secundarios o no secundarios, sino estudios generales, que le dicen. Solo hice comunicación. Fue un curso chévere, escribimos, ok, pero de ahí en más creo que es muy importante estos cursos de filosofía principalmente, ¿no? Y más dentro de la universidad.
No sé ahora cómo esté la malla, pero hasta lo que yo me quedé no habían incluido ningún curso de filosofía, ¿no? Y también lo que los otros compañeros mencionaban, muchos de estos cursos generales no se dan porque los profesores no iban. Entonces, eso me pasó a mí. Había un profesor que no fue, no iba, iba tarde cuando iba, tarde, mal y nunca, ¿no? Entonces eso también está muy relacionado y sí, yo creo que definitivamente hay una falencia que debe ser llenada. Porque yo creo que también, o sea, en los últimos años, y no me refiero a los 4 o 5, sino a los últimos 20, 30 años, hay una especie como de especialización que no admite los cursos de humanidades, como es el caso de la filosofía, en tipo de carreras como las ingenierías o la computación o la música, ¿no? O los arquitectos, ¿no? Entonces, el arquitecto tiene que ser arquitecto desde el punto de vista técnico y esos son los cursos que se le deben enseñar, todos relacionados a la arquitectura. De igual manera en las ingenierías, ¿no? Esto más o menos se observa a nivel internacional, ¿no? E inclusive los propios ingenieros no quieren cursos de humanidades, filosofía, por ejemplo, ¿no? Eh, y esto, ¿no crees de que va de la mano esta forma de percibir la enseñanza universitaria, la academia, con tu propia experiencia? Sí, bueno, es que ahí también hay muchos temas, ¿no? Principalmente la investigación. Creo que la investigación se ha dejado muy de lado, porque igual en una carrera que te enseña filosofía, de nada te sirve si no investigas, si no se te enseña cómo investigar y cómo así leer y hacer un acercamiento más profundo a los autores, ¿no? Creo que eso es lo primero que deberíamos fortalecer desde la universidad, la parte de la investigación, que cuando yo estuve no era para nada, no solamente cuando estuve recién en quinto, que hice el curso con la maestra Zoila Vega, que para mí es, bueno, es una eminencia de acá de Arequipa en temas de investigación, ahí recién tuve ese acercamiento, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no tuve ese acercamiento antes? O sea, ¿Qué te hubiera dado a ti como persona y como músico y como profesional el haber iniciado la investigación en, digamos, en el tercer o segundo ciclo de la formación universitaria? bueno, principalmente si lo queremos ver desde el lado de la interpretación, si no investigamos acerca de lo que estamos tocando primero, ¿cómo lo vamos a interpretar? Si nosotros decimos que es es un estudio para que salgas como intérprete musical, ¿qué interpretas si no sabes qué estás tocando? Entonces creo que eso es lo primero, ¿no? Como igual he escuchado muchas veces compañeros decirme, no, que para qué investigo, que no sé qué. Le digo, ya, pero dime, ¿cómo sonaba o qué investigaciones habían del tipo de sonido en tal periodo musical? Del barroco, por ejemplo, ¿no? ¿En qué afinación estaba? Entonces muchas veces nos han mecanizado en el sentido de que es, ¿sabes qué? Vas a tocar tal obra de tal periodo y yo te digo cómo tocar, el profesor, el maestro, y listo, ¿no? Y te Pero, aprendes esa técnica y ya. y ya, entonces eso creo que es un acercamiento bastante erróneo, ¿no? Porque nos hace autómatas y creo que el músico no es un autómata, ¿no? El músico tiene que pensar. Y bueno, ningún profesional debería ser un Claro, autónomo, un sí, autómata. efectivamente. Así es, ¿no? Daniel, y bueno, ahora con tu experiencia en la maestría, tu acercamiento a temas que de una u otra manera te, entre comillas, descubren la mayor imbricación que podría haber entre la música y la sociedad, la filosofía, tú, ¿cómo cambia tu visión de ver no solamente ya ahora la música, sino también, o sea, tu relación del músico con la sociedad? Ah, bueno, creo que en ese aspecto ya el hecho de leer e investigar, creo que con respecto a la sociedad nos da diversas herramientas para primero no caer en discursos que muchas veces suenan bonito, pero en el fondo tienen algo más, ¿no? Entonces creo que en la actualidad también estamos en el tema de la posverdad, ¿no? Tanto nos mienten, tanto te dicen tal, es así, es así, es así, que finalmente crees que es así. Pero no hay ningún tipo de juicio de valor, no hay ningún tipo de acercamiento a decir por qué.
por qué está haciendo así las cosas, ¿no? ¿Por qué se están haciendo así las cosas? Muchas veces uno piensa, ¿no? Que no puedes hacer ningún cambio y que todo es arriba y que mejor no decir nada. Pero en ese acercamiento nos quedamos tristes, ¿no? O sea, en la actualidad veo mucho eso, ¿no? Mucha gente que está muy decepcionada, pero no sabe cómo decirlo. Y si apenas lo dice, ya estás pues totalmente vetado, callado, silenciado, ¿no? Entonces creo que estos estudios, para la gente en general sería lo mejor, ¿no? Para llegar a un ambiente de hablar. Creo que el hecho de hablar ya muchas veces se calla, ¿no? Se calla. Cuando empezamos la entrevista dijiste algo que me pareció muy interesante de poder seguir reflexionando y relacionarlo con la formación musical. Tú dijiste, la mejor ideología es la que nadie reconoce como ideología, ¿no es cierto? Y claro, uno lo ve todos los días en el debate político cuando desde el Congreso te dicen nada de ideologías o la presidenta sale diciendo que no tienen derecho a protestar por ideologías y lo que ella dice y lo que ella hace no es ideología, ¿no es cierto? Entonces, esta fantasía de que no tenemos ninguna ideología y eso nos hace mejor, ¿cómo se relaciona con la música? Porque, ¿qué tipo de música es? El músico es el que se prepara en las universidades. Ese músico de música clásica que se dice, de música de elite, ¿cómo se relacionan con la música popular? ¿Cómo se relacionan con el reggaetón? ¿No es cierto? Hay una antimúsica, por así decirlo, y ahora que has estudiado estas cosas de las ideologías, tú puedes hacer las relaciones entre eso, ¿no? Entonces, ¿cómo verías eso en la formación musical? Bueno, primero que aquí en este círculo en el que me he manejado, muchas veces escucha esto de la buena música, ¿no? Que realmente en los estudios musicales, etnomusicales, justo hablamos de esas corrientes, ¿no? También de la etnomusicología, de la new musicology, que son estudios que ya abarcan todo, ¿no? O sea, abarcan no solamente el fenómeno musical, sino la coyuntura del artista. Y en base a eso, también he podido ver que aún somos un movimiento muy elitista, ¿no? Y eso me da pena, porque eso en vez de acercar a la gente, la aleja, ¿no? Inclusive los músicos, ¿no? Dicen, no, que voy a tocar música popular, entre comillas, popular, ¿no? Porque igual en la actualidad esas divisiones ya han caído en desuso, ¿no? Cuando uno habla con una persona que ha estudiado, que ha visto más allá de este nicho tan cerrado, vemos que esas diferencias ya son un poco hasta absurdas, ¿no? Entonces, creo que este acercamiento debe ser más profundo, debemos quitarnos como músicos ese sentirnos superiores por haber estudiado, que eso es increíble, eso es fatal, nadie es superior por haber estudiado, nada, ¿no? Entonces creo que eso es lo primero que también desde la universidad deberíamos empezar a entender, ¿no? Desde el conservatorio, de la universidad, de que nuestra música, lo que tocamos, no es la mejor música, porque no hay mejor música, no existe una música mejor, no hay cómo valorarlo. Entonces, si no, hablar de las músicas, ¿no? Que es lo que se está haciendo en la actualidad. Daniel, un poco cambiando de tema, yo anunciaba al presentarte de que hace más o menos unas 3 semanas atrás, Caja de Cislo ha hecho el reentre en el ámbito de las presentaciones en público, los conciertos, en fin, ¿no? ¿Cómo ves el reentre de Caja de Cislo? ¿Viene con algunas modificaciones? ¿Viene con algunos cambios variables? Cuéntanos un poquito más acerca de Caja de Cislo hoy. Bueno, con la caja estamos trabajando en un nuevo sonido, que bueno, no en Arequipa, ¿no? En el mundo ya ha estado bastante promocionado, pero Rodrigo Rodríguez fue el que hizo esta canción, el que la compuso, y una canción muy más tirada al indie disco argentino, ¿no? Estamos guiándonos por ese sonido, yéndonos a ese sonido más, un poco más disco, más bailable, ya no tan rock como tal, sino ya una indie un poco más tirado al pop. Eh, Me gustó mucho el último concierto que tuvimos.
Fue un concierto que la gente estuvo muy pegada. Siempre le damos gracias al público que no nos olvida. Inclusive después de un año que volvíamos con una canción. Así Ha sido es. muy lindo, ha sido un acercamiento muy lindo. Ahora estamos trabajando en la siguiente canción, que va a ser un sencillo igual. Igual con este sonido, ¿no? Un poco más bailable, más tranquilo. Igual tocando las canciones del EP anterior, Ciclos. Así que si van al concierto, no se asusten que igual tenemos las canciones antiguas. ¿Y cómo ha sido ese proceso de, entre comillas, recreación, regeneración, ¿no? Tú hablas de Rodrigo como una pieza importante, pero el resto de, y en segundo lugar, ¿va a haber continuidad? ¿Eso es lo que están planeando o piensas tú que va a ser una cosa más momentánea? Bueno, la continuidad sí se está dando. Esta canción, esta última canción ha sido la más escuchada hasta ahora en Spotify y es un orgullo, ¿no? Es un orgullo salir después de un año y que una canción sea la más escuchada de todo lo que habíamos hecho antes. Y bueno, eso también denota el compromiso, ¿no? Hemos estado grabando full videos, nos hemos estado reuniendo muchísimo más. Entonces ya nos planteamos el hecho de ya trabajar como tal con el grupo, ¿no? Que eso es parte del, a veces el músico no mira la música como una empresa, pero es una empresa. O sea, uno tiene que ir a trabajar, tienes que ir a poner de tu parte, tienes que darle tiempo. O sea, empresa en el sentido de que no somos cinco personas que estamos ahí por el simple amor al arte, ¿no? O sea, el arte nos une, pero el amor al arte no te da una estabilidad en el sentido de dar funciones, de decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y tampoco es una cosa de inspiración que te baja del, no sé, de la estratosfera, sino como tú dices, hay trabajo, ¿no es cierto? Se reúnen, me imagino que escriben, ensayan, discuten. ¿Cómo es el proceso creativo? Bueno, usualmente llevamos alguna canción ya hecha o se propone un tema, ¿no? Puede ser el inicio de una canción, la parte del medio, y en base a eso trabajamos, ¿no? En este caso fue Rodrigo, pero usualmente compone Christopher, que el EP anterior fue en gran parte compuesto por él, y nosotros lo que hacemos es dar ese incentivo, ¿no? Eso extra que ya es de cada uno. Pero es el proceso, usualmente. ¿Cuánto se tiene que ensayar para que una canción quede bien afiatada, sentada, como para ponerla en Spotify o como para salir a un concierto? Bueno, en este caso sí fue, la canción fue variando, fue mutando. Me parece que ha sido prácticamente unos 3 meses, 4 meses que hemos estado dándole fuerte. Y bueno, Alonso se fue el año pasado a Argentina, entonces no salió la canción. Estuvimos todo ese año parados sin Alonso. Y ahora que vino, la volvimos a escuchar, se volvió a remasterizar. Rafael Solorio es nuestro productor. Lo escuchamos, le planteamos las ideas, se remasterizó y es lo que está ahora, ¿no? Entonces sí, el proceso para esta canción fue largo, igual para lanzarla fue largo, pero ha rendido sus frutos, ¿no? Daniel, ¿y cuáles son las próximas actuaciones de Caja de Cislo? Bueno, por ahora estamos planteando el volver a organizar nuestros eventos. No es por tirarnos flores, pero la gente que ha tocado con nosotros cuando hemos organizado los eventos sabe que nuestra organización es muy respetuosa en el sentido del músico y del público. Cuando nosotros organizamos algo, las horas se respetan y todo esto, ¿no? Igual hay que sacarnos la idea de la hora peruana, ¿no? Eso es un lastre que nos, que nos mata, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bien. Llaman a las 9 pero comienzan a tocar a las 10. Sí, entonces ese tipo de situaciones siempre hemos tratado de que no pasen. Y igual, este último concierto sí nos fue muy bien, la verdad. Y bueno, a futuro ya les estaremos contando, estamos planeando ahí un evento con otros grupos de la ciudad que son amigos, que los queremos mucho, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Caja de Resonancia y como siempre un tremendo placer conversar contigo. Muchas gracias.